Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. El programa de hoy, como lo anunciamos, tiene que ver con la economía, que es un tema que evidentemente nos preocupa a todos. Y bueno, pues lo hemos titulado Desaceleración económica en puerta, en signos de interrogación. Y bueno, para comentar este tema, nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente, quien no hace tanto, ¿verdad? También nos acompañó aquí en el programa, Mario Arroyo. Hola, Enrique. Qué gusto que estén con nosotros. Oscar. Como ustedes saben, Gracias por la invitación. Mario es profesor en la Universidad de Anáhuac, experto en temas económicos, y qué bueno que está. No, muchas gracias por la invitación, gracias por este interesante debate que se arma aquí. Porque pues, vamos a aprovecharlo para que nos aclare distintos temas que pues, son muy especializados, y pues aquí nos esforzamos por exponerlos de la manera más sencilla, primero para que los entienda uno, y la idea es que los entendamos todos. Y bueno, pues que está como todos los miércoles. Agradecemos mucho su presencia fiel, siempre fiel. Como dijera el Papa. Como dijera el Papa. Oscar Valencia. Gracias, Enrique. Gracias a que deja sus múltiples ocupaciones, está con nosotros. Pero para mí es un gusto, un placer y además un honor estar aquí. Y bueno, yo sé que a él le va a gustar mucho este tema porque se presta para muchos análisis. Para debate. Claro. Un debate que está candente para todos los que están en el mundo económico, pero que nos afecta a todos los ciudadanos. Y bueno, pues digamos, nada más para contextualizar el tema, diremos que recientemente el INEGI presentó su informe sobre la evolución trimestral de la economía mexicana. Y bueno, pues lo que hizo prender los focos rojos fue que presenta una ligera desaceleración con relación al primer trimestre, que es de un punto, pero digamos, aunque sea un punto menos, ya habla de que la economía pareciera que va a decrecer. Y entonces, bueno, pues eso vamos a analizar, pues eso ha dado motivo a un debate. Y pues me gustaría que Mario nos contextualizara el debate que se está dando sobre cuál va a ser la perspectiva económica. Pues digamos, recientes analistas han reducido la perspectiva de crecimiento y anda por 2.2 por ahí. Entonces, bueno, pues nos preocupa porque todavía falta que termine el año. Claro. Y pues cada mes pareciera que va a bajar más, y entonces pues hay que ver hasta dónde puede llegar la desaceleración, Mario. ¿Cómo ves todo? Bueno, efectivamente sí, todavía no estamos en crisis, pero hay nubarrones y los nubarrones son evidentes. Los autores, así en términos coloquiales, hablan que la economía tiene motores, pueden decir 4 motores, entre los cuales está la manufactura, el sector externo, el sector agrícola y el consumo, bueno, y el sector gobierno, perdón. Uno de los motores que dicen el que está ahorita jalando la economía es el consumo, pero este indicador que tú dices del INEGI dice que el sector industrial se está desacelerando. Y por lógica, ¿de dónde obtengo el dinero para consumir? De algún lado. Entonces, si empezamos a ver que las otras variables empiezan como a bajar, tarde o temprano le va a pegar al consumo. Claro. Todavía Walmart, perdón que diga la comercial, no sé, es como el principal indicado, como es la más importante. Es como, lo toman como dato base, ¿no? como referente, sí. Sí, porque en lo que después todos reportan es como el referente. Va bien, o sea, creció, dicen que arañando los 2 dígitos, o sea, dice que el consumidor promedio todavía está gastando, todavía no se ve afectado en sus necesidades básicas, pero como dijimos al principio, sí hay nubarrones, hay como que sí hay motivo de preocupación, diremos. Sí. Y mira, yo quiero como hablar, que es un tema como muy interesante de debate, hay otro indicador que también, aparte de la producción, que es el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio, la moneda de México es de las que se ha devaluado más a nivel internacional. O sea, ciertamente este efecto del Brexit, de todas estas como incertidumbres internacionales, han fortalecido al dólar. Creo que la última vez que hablamos de eso, que el dólar es como el refugio. Pero al peso ha sido severamente castigado. Y ahí lo que yo quiero comentar, que he leído leyendo a otros analistas, Claro. Veo que hay como una especie de debate qué es lo que ha devaluado al peso. Hay una postura que dice que es completamente exógena, que no tiene que ver con lo que pasa en México. Hay otra que dice que sí tiene que ver. Lo que decía, hay un analista, Gabriel Casillas, que escribe en El Financiero, dice que es exógena. Que el peso, al ser una moneda como fuerte, diremos interesante,
muchos lo usan de cobertura. Aquí no voy a explicar lo que es cobertura, que es súper enredado, las coberturas financieras, derivados, etcétera. Lo que hace más bien, tú te proteges del riesgo con una cobertura. Cuando ves que hay riesgo es cuando sueltas los pesos. Y ya sabemos, si hay inundación de pesos, se deprecia la moneda. Sí, su oferta y su demanda dependen de eso. Entonces, con Brexit, con Trump, con todo esto que te genera como incertidumbre, tú aplicas la cobertura y sueltas los pesos. Entonces, ¿y por qué usas al peso? Porque es una moneda interesante. Él dice, Casillas, dice que el peso es víctima de su propio éxito. Como es una moneda interesante, cosa que otras monedas no lo son, hacen coberturas en peso. Cuando hay remesones, sueltas las coberturas, hay exceso de liquidez y se devalúa el peso. La otra versión la leí en Excelsior de Samuel García, que él le echa la culpa al endeudamiento. Del Universal. Del Universal, perdón, me atraso en el subconsciente de verte aquí. Estamos con los anuncios. Sí. Bueno, ya cumplió. Sí, ya que todos parejos, ¿no? Exacto. No, él dice que este gobierno efectivamente, ante la caída de los ingresos petroleros, las remesas que van y vienen, con el afán de no cortar el gasto, que yo creo que ustedes son más expertos que yo en los efectos políticos de cortar el gasto, yo creo que mucha gente no le gusta, que es duro cortar, Claro. hay costos, yo creo, políticos de cortar gasto, se ha endeudado el gobierno y eso no ha pasado indistinto a los analistas internacionales. Los de aquí, los analistas nacionales, como que pues, como para no enojarse con el gobierno y eso como que no hace mucho ruido. Pero este analista, Samuel, dice que hay mucho ruido internacional ya por el exceso de endeudamiento en México, que eso es lo que también está debilitando al peso. Entonces tenemos estas dos, una que tiene que ver con los mercados internacionales y otra que tiene que ver con la política interna de no reducir el gasto y apalancarlo con deuda. Entonces, te repito, Samuel dice que sí, los mercados internacionales ya echaron el ojo y que creo que ya está arañando el 50% del Producto Interno Bruto la deuda, cosa que estamos en 30 y tantos, o sea, ha crecido en esta administración como 15%, lo cual es bastantito. Claro. Y aquí les conoces como un debate interesante, no sé qué. A ver, Oscar, A ver, ¿qué yo piensas de todo? tengo, evidentemente que coincidir con Mario, él es el especialista y hay que siempre estar del lado del especialista. Yo creo que lo que dicen los dos autores que nos trae a la mesa Mario es correcto, las dos causas están afectando al peso y no está pegando de una manera en la economía. Ahora, yo sí creo que el tema del endeudamiento es un tema que mucha gente no está viendo de manera clara o precisa, como diciendo, pues el gobierno está haciendo su función, pero no se está dando cuenta que este gobierno, a diferencia, y voy a tener que decirlo, de los dos anteriores, que no habían pedido tanta deuda como lo que acaba de marcar. O sea, un crecimiento del 15% hacia el 50% cuando estábamos en un 30%, pues yo sí creo que es bastante sustancial para 4 años de gobierno. No, sí, demasiado. Ahora, lo que sí creo es que también hay que considerar que la depreciación del peso depende de estos factores que tú acabas de mencionar. Yo nada más voy a dar unos datos duros que tomé de Forbes, que dice que el peso mexicano se ha depreciado a razón del peso del real brasileño en un 24.5%, y con el peso colombiano en un 20.5% y contra el dólar canadiense un 12.5%. Entonces son factores que nos muestran que no solamente es el factor con el dólar, sino que nuestra moneda está perdiendo terreno ante otras monedas a nivel internacional, que se debe a lo que tú mismo dices, de cómo la oferta y la demanda del peso juega en el mercado y al final de cuentas puede ser una moneda muy atractiva, pero que a nosotros sí nos afecta que sea una moneda atractiva. Yo también creo que si nosotros nos vamos y evaluamos temas como el costo del dólar y luego el costo del petróleo, también nos tiene que dar un referente de que esa tormenta de la que habla Mario está ya a punto de arreciar y va a ser de las tormentas que tenemos ahorita, de que empieza una gotita, pero viene un tormentón que no la vamos a librar para el 2017. Ahorita me gustó mucho tu metáfora esta de la tormenta, porque al principio, lo que la versión oficial diremos, nos estamos mojando parejo. O sea, se soltó el chaparrón, nos agarró a México, a Brasil, a Colombia, nos agarró en la calle y todos nos mojamos parejo. La evidencia, como tú dijiste, está mostrando que no, nos estamos mojando más acá. Aquí estamos. ¿De dónde están las goteras? Esa es la... Además estamos abajo del chorro de agua. Uno pensaría que Brasil debería ser el más vapuleado y por lo que tú estás contando... Bueno, pero la moral no, pero el PIB de Brasil sí. Ah, bueno, eso sí, ¿No? sí, ahí sí. A ver, yo vería, por ejemplo, que viéramos los factores de riesgo internacionales. Entonces, por ejemplo, ahorita se mencionó lo de la turbulencia financiera, ¿no? Que es un factor de riesgo, Sí. ¿no? Evidentemente. Oscar mencionó lo del petróleo, que es otro factor de riesgo. Está, aunque algo que no se ha concretado, está Trump,
que está... Bueno, ese es otro factor de riesgo, aunque ese ya es más político. Pero obviamente pues está íntimamente ligado a... Claro. Sin maquila y sin remesas. Es Y está una bomba, asociado, ¿no? Una lo bomba de Trump atómica. está asociado también a lo del crecimiento o decrecimiento de la economía internacional, concretamente Estados Unidos. Que la Digamos- economía de Estados Unidos pareciera que crece, pero yo no sé si eso a nosotros nos afecta o nos perjudica, para ser realista. A ver, yo digo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda, sí, hay mucha... que precisamente es lo que critica Trump. Se ha armado como unas interesantes cadenas productivas orientadas a abastecer el mercado norteamericano. Esa es su famosa, que le están quitando los empleos a los norteamericanos, lo cual no sé qué tan cierto sea, porque no queda claro que sean empleos que... Es una salieron causal de allá. directa, digamos que eso es... Es algo como más estructural, que Estados Unidos pasó de ser una economía industrial a una economía de altos servicios, ¿no? Ya ven que el mayor capital humano, eso sí hay que reconocerlo, está en Estados Unidos. Entonces el gringo sin capital humano, este es el que está dolido, es el que está apoyando a Trump. Claro. Oye, Pero no es culpa de México, yo veo que es culpa del cambio pero estructural. si ¿no? se barata el peso, eso ha incrementado el turismo, Ujú, sí. eso incrementa el comercio. Sí, y si tú eres ¿No? un exportador, pues te beneficia. Sí, no, y te digo, hay unas cadenas productivas que, repito, sí están ligadas al PIB norteamericano. Entonces, más demanda de Estados Unidos, más exportaciones mexicanas. Entonces, sí, un Estados Unidos con consumo nos ayuda, un Estados Unidos en recesión nos perjudica. Y aparte por el tema de las remesas, ¿no? Que también es como van junto con pegado. Entonces, ese es el temor de que Trump... No sé qué tanto es marketing político ser tan radical o qué tanto lo va a cumplir, pero si cumple, bueno, si gana, todo indica que no va a ganar, pero todavía queda este tema del voto oculto, que es políticamente incorrecto, decir que vas a votar por... Muchos analistas tienen miedo de eso, que gente diga que no va a votar y ya están Cuando esté en la urna, por la mampara. Porque es muy políticamente incorrecto. Pero bueno, si se llega a dar ese escenario, que gana Trump y efectivamente hace lo que dice que va a hacer, pues sí podría... Pero fíjate, Mario, sin ser una relación mecánica, cuando después de la convención republicana, que Trump, hubo una encuesta que puso arriba, Sí, lo despuntó. el dólar se fue arriba de 19. Sí. O sea, cuando se ve la perspectiva de que Trump Puede va a ganar. ganar, se devalúa el peso. No, sí. Pero si te fijas, ahora que Clinton se está separando otra vez, el peso ya bajó de 19, ¿no? Y eso que los analistas, que tú sabes mucho de eso, que dicen que Hillary no es tan amiga de México tampoco, pero entre el malísimo, pues la menos mala, ¿no? Claro. Que dice que sí, los Clinton siempre han tenido sus recelos con México, no son pro-mexicanos como quizás Sí, pero era hoy Bush. tendría que estar consciente Como Clinton, Bush hijo que si gana Clinton va a ser gracias mucho en el voto latino. Sí, eso sí. Entonces tampoco podría patear el pesebre, yo quisiera Y pensar, ella tiene ¿no? fama de pragmática, Exactamente. entonces... pero sí, no sé, Trump sí tienes toda la razón, o sea... Sí da miedo y conforme pueda ganar, pues son problemas para nosotros. Claro. Sí, Pero no, conforme, sería- conforme se aleje la perspectiva de que gane, eso nos beneficia. Ahora, yo quisiera nada más retomar un poco y jalar un poco el tema más hacia lo interno, el tema de la deuda y el mal manejo de la economía. Bueno, aquí eso ahorita es vamos grave. a entrar ahorita después del corte, que bueno que lo mencionó Oscar, vamos a entrar a los factores de riesgo internos. Sí, que no son triviales, ¿eh? No, Claro. claro que no. No. Eso vamos a ver ese punto, pero bueno, digamos, el panorama externo, digamos, lo que más prevalece es la turbulencia, ¿no? Diremos. Turbulencia y el riesgo de que Trump gane, que parece que ya Ha bajado se está esa... conjurando, Aunque, pero... aunque no hemos analizado lo del petróleo, que eso impacta en lo interno. También. Entonces, para ver, porque eso tiene que ver con los gasolinazos y todo eso. Entonces, ahorita después del corte, ¿qué te parece si entramos Sí. con lo del petróleo? Sí, no sé, Y como puente para lo que mencionó Oscar. Ujú. es casi de risa los gasolinazos. Sí, de verdad que sí. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Vamos a hacer un corte y los esperamos para que no se vayan, que ya se está poniendo bueno el programa. Así es.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. En el pasado bloque analizamos los factores de riesgo externos de la economía y bueno, pues justamente Mario señaló muy bien de que hay barruntos, ¿verdad? Y señales de alerta para la economía desde el frente externo. Pero también Oscar señaló muy bien cuestiones del frente interno y hay un punto que nos vincula lo externo con lo interno, que es el precio del petróleo. A ver, me gustaría que nos explicaras eso, Mario, cómo se vincula, por ejemplo, el precio del petróleo con la gasolina y los gasolinazos, todo eso, a ver cómo está todo ese vínculo así, que es medio confuso, ¿no? Sí, como dices, vamos a tratar como de simplificar, quizás sacar algunos elementos técnicos, hacerlo lo más simple posible. Como sabemos, el precio del petróleo es un commodity, como no tiene valor agregado, diremos, o sea, es como un recurso, materia prima. Está como el vaivén de la oferta y la demanda, ¿no? Todos sabemos que China fue la gran aspiradora de recursos energéticos y recursos naturales, entonces subió en ese ciclo. China, y eso genera que los productores produzcan mucho, cae la demanda de China y nos quedamos con sobreoferta y hubo una caída para desahogar ese exceso de producción. Por la desaceleración de China. Y mucho por el exceso de producción, que había pozos que eran inviables antes, o sea, todo el mundo se puso a hacer petróleo, todo el mundo sacaba cobre. Ese exceso, para desahogar ese exceso, el precio bajó demasiado. No sé si me explico, ya estamos rebotando. Estábamos arriba de 100 Ajá. Y llegó a bajar a 20, ¿no? Ajá, pero sí me explico, esa subida tan alta es por la aspiradora de China. La bajada tan abrupta es por el exceso. Y ahorita estamos volviendo como a la normalidad, ¿no? Ya que se limpiaron los excesos, eso, por eso está rebotando un poco el precio del petróleo. Volvió a subir, ¿no? Pero tampoco se espera que suba tanto, o sea, no hay, pero por lo mismo de como que China ya dio como su gran brinco, ¿no? Más bien China ya no piensan los analistas que China vuelva a dar un brinco así tan enorme como lo dio los últimos 10, 15 años. Entonces estos precios quizás 60, 70 podrían ser, yo veo difícil, bueno, pero hay sorpresas, ¿no? Yo veo difícil que vuelvan a llegar a los 100, puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Pero todo indicaría que nos quedaríamos 60, 70 dólares. Ese es un tema, y el otro tema es la reforma energética, que empieza poco a poco a vincular, lo cual es sano, no hay que reconocer, no todo es malo, ¿no? En estas cosas. Empieza a vincular los temas del mercado interno con los precios internacionales, que antes estaban completamente disociados. Pasaba algo en el mercado internacional y aquí se manejaba como a mano, ¿no?
Ahorita ya están vinculando que los precios internos se vinculen a los precios internacionales. Incluso el precio internacional que marca la pauta, incluso, Ajá, ¿no? que es el referente. Yo cuando estudié mi maestría viví en Chile y ahí han tenido ese modelo siempre. La gasolina subía y bajaba de la mano del petróleo y nadie le echaba la culpa al gobierno porque estaba bien claro que la gasolina está vinculada al precio del petróleo. Jamás de los jamases el gobierno tuvo bronca porque subiera y bajara porque sabían que era un mecanismo claro de que completa. Eso están tratando de hacer con la reforma energética, entre muchas cosas más. Entonces ahorita que está como rebotando el petróleo, está empujando los energéticos para arriba y pues ahí está la subida del precio de los combustibles. Que obviamente a la canasta familiar, a los gastos familiares, pues sí, no es nada agradable, ¿no? Que son servicios básicos. Pero no sé si queda más o menos clara Pero a ver, hay una relación. O sea, el gobierno es el que maneja el precio. Claro. ¿No? Pero esto estamos Entonces, con una transición, a ver, veremos. ¿qué pasa cuando sube el precio internacional del petróleo? ¿Qué pasa con la gasolina? Sube. La otra cosa buena es que por lo menos le empieza a entrar más dólares a la economía Pues se nacional. supone que incluso a nivel del Congreso se estableció el mecanismo. Ujú, sí. ¿No? Porque ahorita que dice que todo el mundo le echa la culpa al gobierno, en realidad fue un presupuesto acordado legislativamente. Y en teoría hubo gente técnica, súper especialista de eso, que se tuvo que quemar la cabeza así, poner sus neuronas al 100 para hacer un mecanismo bien hecho, ¿no? Sí, y repito, que detrás de la legislación debe haber muchos estudios técnicos. Pero el tema yo creo que está en la comunicación, ¿no? Como decir, gracias a mí bajó y ahora... Yo sí creo que hay que hacer una observación. A ver, Sí. si bajó el petróleo y la gasolina se mantuvo en el precio, no había que hacerlo como parte de una política pública interna, porque lo que te puede costar y te puede cobrar es que si esta política pública se tiene que modificar por los mecanismos externos que tú quieras, al final de cuentas la percepción es que tú mismo dijiste que era tu política interna y tu manejo interno de las cosas lo que mantenía la gasolina sin subir, que era lo que le llamaban los gasolinazos de Calderón. Pero después de esto resultó que ellos mismos tienen que replantear el precio del petróleo por un mecanismo de un procedimiento que ya está establecido, pero entonces ahora sí ya no es porque ellos hayan cometido un error, cuando ellos se pusieron la medalla de que había sido su virtud haberlo hecho. Típico, ganamos y perdieron. No, pero Exacto. Pero más allá de que si lo hizo el PRI o el PAN o quien sea. No, lo hizo el PRI. Sí, lo hizo, pero a ver, espérame, Enrique, ahí estamos falseando la información. ¿Lo hizo el PRI mal? No, yo no creo que esté mal por esto. Fíjense, si sube el precio del petróleo, entonces va a subir el precio de la gasolina. Entonces, para evitar que aquí se dispare ese precio, hay un subsidio. Y cuando se da el procedimiento inverso, que baja el precio, entonces aquí sube para pagar ese subsidio que tú implementaste antes. Bueno, pero si eso es lo que tú si eso que tú estás ese diciendo, mecanismo no se me hace hubiera malo. dicho, yo estoy de acuerdo, pero si ese mecanismo lo hubiera dicho el presidente de la República con la claridad que lo estás explicando, hubiéramos todos dicho, puedes subir la gasolina en el momento que el petróleo suba. No puedes salir a decir, es que ya no va a haber gasolinazos gracias a que aprobamos una reforma energética. Sí, no, yo estoy de acuerdo que esta transición es sana, pero yo creo que se usó en la coyuntura con una visión muy de corto plazo. Claro. Y ese corto plazo duró demasiado poco. Demasiado poco. O sea, a lo mejor decían, este corto plazo me va a durar de aquí a que termine el sexenio y se les acortó el plazo. Bueno, ahora ese es el otro asunto. Porque fíjense, ¿saben quién lo explicó muy bien? Roberto Gil. Roberto Gil lo explicó perfectamente y por eso yo lo entendí. Luego, hay una banda que te permitía, justamente con base en ese procedimiento, subir el precio del petróleo dentro de un rango. La gasolina, sí. El gasolinazo. ¿Cuál fue el error del gobierno? Decir que ya no iba a subir en ese rango, ¿no? Ese fue un primer error. Por supuesto. Un segundo error del gobierno fue haber dado una alza muy abrupta. Porque si tú te fijas, ese de por sí no es un rango que va más allá de $1, ¿no? Y de repente de 3.10 subió a 3.50, ¿no? O sea, ese golpe de no... Por eso se le llamó gasolinazo, porque subió 40 centavos, ¿no? Una cosa así muy abruptamente, ¿no? Ese fue un segundo error, ¿no? Sí, pero estaba autorizado legislativamente, ¿no? O sea, no
no fue una traición y una mentira, como dice López Obrador, ¿no? Es que nos Pero mintió. Volvemos al ¿no? tema de comunicación. Casi como una traición a la Por eso, patria. pero a ver, yo te ¿no? pregunto, mintió. A ver, No yo fue no soy partidario de Andrés No fue una Manuel. traición. Yo no soy Eso partidario estaba, de Andrés eso Manuel, estaba pero sí previsto, mintió, eso estaba que- previsto legislativamente. Pues sí, ¿sí? pero eso no lo Estaba dijo. previsto legislativamente. Eso no lo dice en el comercial donde viene el presidente sentado en una camioneta y te viene explicando de eso- manera muy eso cordial estamos de cómo acuerdo está con haciendo eso. el tema. Es un error de comunicación desde mi punto de vista Totalmente. muy relevante. Eso es cierto. Porque antes de la Eso es reforma cierto. energética, realmente sí, el precio de la gasolina lo ponía Hacienda, digamos, podía tener sus asesores, sus analistas técnicos, Claro. pero al final era Secretaría de Hacienda y ahí tomando en cuenta lo técnico lo ponía acá, pero era así como cuando juegas ajedrez, o lo pongo aquí o acá o acá. Ahorita ya hay mecanismos que quitan esta discrecionalidad, lo cual es bueno, pero yo creo que no se supo comunicar. Yo creo que en gran parte de la ciudadanía queda la idea de que todavía está el secretario de Hacienda o el mismo presidente moviendo el alfil o el peón. Y eso, López Obrador, que tiene el colmillo... pues, Tiene buenos comunicadores. Su y en comercial 2, nuevo 3 es, frases, mintieron. sí, una como lo de Obama, como lo del Gorgojo, así en... así, Ese es el nivel de la estocada. política de Morena, pero el Pero- problema es que el gobierno federal pero es efectiva, le da o sea. elementos al señor Gorgojo para sacar estos beneficios. Sí, se da la estocada para bien, pónmela así. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Es muy mal manejo comunicacional, porque si tú ves, o sea, si tú ves los precios, por ejemplo, al sector industrial, la luz y el gas les bajó, ahora les subió, y al final de cuentas, aplicando el factor de inflación, más o menos queda igual. Sí, claro, tablas. Pero eso es muy difícil explicarlo, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, le preguntaría a nuestro querido especialista, Mario, el tema de la alza de las tasas también es un factor que va a pegar en la economía, ¿no? Sí, y es como... Eso es precisamente para evitar la depreciación del peso, pero la receta clásica que se tiene que subir cuando hay inflación, y ahorita todavía no hay inflación. Entonces dicen que el Banco de México ya está empezando a pisar terrenos un poco arenosos, por llamarlo así. Porque la receta es cuando tú tienes inflación y esa inflación te genera fuga de capitales, la receta clásica sube la tasa de interés. Pero ahorita tenemos un cierto grado de devaluación, pero no tenemos inflación. Entonces sí puede ser que esta medida del banco empiece a pegarle un poco a la economía real. Dicen ya el Banco de México, que ha sido ha sido profesional, no hay críticas ahorita a su desempeño, ya está empezando a meterse en terrenos heterodoxos, ¿no? Que está subiendo la tasa de interés cuando no hay inflación. Y otro tema que yo veo, que es el que comentaba este Samuel García, es el tema de la renuencia del gobierno, que eso que tú vas a tener claro, a recortar sus gastos. Pero acabo de ver recorte. Pero del dicen gasto que en la público. práctica, después por artimañas, por cosas que se saben hacer en los presupuestos, al final no lo cumplen. O sea, Mira, yo les voy a poner un ejemplo categórico, tácito y que vivo y que sudo y que no crean que estoy tan feliz, pero eso es como se dio. La delegación Miguel Hidalgo es un recorte de su personal, una reestructura, donde los directores pasaron a ser subdirectores, los jefes de departamento pasaron a ser líderes coordinadores y los subdirectores a jefes de unidad O departamental. sea, para bajarles el sueldo, A digamos. todos se les bajó el sueldo. Entonces, eso es un recorte real de tema de presupuesto. Entonces, yo lo que creo es que si hubiera una intención real de hacer un recorte presupuestal, pues parte de tu base, de todo el gasto corriente que tienes, que es muchísimo, y el gobierno federal no ha recortado, al Mira, contrario, cada día no. pide más plazas. No, tú tocaste algo clave. Ya desmenuzando los recortes, la mayoría ha sido infraestructura, que esos son proyectos. Ujú. Pero lo que son compromisos que tienes de gasto corriente parece que han estado intocados. Intocados. O sea, si ya cuando desmenuzas Porque los... sí ha habido recortes de programas, ¿eh? Yo Sí. he visto en distintas secretarías que se han recortado programas. Habría que ver otros tipos de gastos. Pero si tú ves cuánto es en programas, es así, y cuando ves el gasto corriente es de este tamaño. Entonces, realmente, si quisieras hacer algo sustancial, tendrías que recortar aquí, no aquí. Y eso, repito, ahorita yo no tengo, eso ya implica... Yo también no tengo el dato. No, y eso implica casi hacer una maestría, ¿no? Porque son análisis Pero económicos bueno, rigurosos, pero sí, para analizar esto, para ver qué tanto ha sido como bluff y qué tanto ha sido cubierto el recorte del gasto. Pero efectivamente es un factor de riesgo interno, efectivamente, que no haya recorte efectivo al gasto público. Que obviamente la salida más fácil para no pelearme que con este gobernador, con este director, con este este sindicato. compadre, con este sindicato es pido prestado.
al fin todavía tengo Pero por ejemplo, en línea de Pemex sí ha crédito habido, pero abierta. por ejemplo, en Pemex sí ha habido recortes importantes. No, es que ahí esto sí ya es como... Pero ahí sí ha habido recortes ahí es importantes. o recortas Sí, o ahí sí, recortas. ahí Ahí sí, es, yo ya creo llegaste Por a eso un digo, límite. pero ahí es un ejemplo, ¿no? Sí, no, ahí sí, sobre todo por este tema que Pemex, pues ya con la reforma energética que se quiere. Entiendo que Pemex ya no es paraestatal, sino empresa productiva. Bueno, ya hay como otra lógica en la administración de Pemex. Pero sí, ahorita que está todavía el crédito, diremos, accesible y no tan caro a México, por lo visto, parte de esta renuencia a recortar se ha salvado pidiendo prestado, ¿no? Bueno, ese es otro factor de riesgo interno, el endeudamiento. Claro. Que lamentablemente cuando todo lo vemos, ¿no? Es muy distinto usar una tarjeta de crédito para comprar, no sé, si yo soy impresor para comprar mi material y después lo revendo y recupero, que gastármelo en una juerga, por un ejemplo básico, ¿no? Sí, sí. Gastármelo en algo que ya no va a volver, o cuando tú te endeudas y lo inviertes en algo que te va a aumentar tu productividad, pues no hay bronca, ¿no? Lo pagas y ya. Pero si lo gastas, como te dijiste bien, en gasto corriente, ahí es cuando está... Aunque el endeudamiento no me preocuparía si no tenemos los ingresos. Pensemos, Estados Unidos es el mayor deudor del mundo. O sea, Estados Unidos es el mayor deudor del mundo, pero tiene ingresos. Claro. ¿No? O sea, cuando tú Entonces, pides, pero puedes O sea, pagar. tú puedes pues tener no muchas pasa deudas, nada. pero si tienes muchos ingresos no hay problema. y sobre Cuando no todo, tienes con qué pagarlo. Porque una economía de un país no se mueve como una economía de una familia. Ahora, yo lo que sí se creo maneja es en que otra costó lógica. mucho trabajo pagar muchos temas de deuda que se hicieron en los dos gobiernos anteriores, y ahorita el tema de deuda está galopando de una manera impresionante. Entonces, no solamente es ese 15, sino ya se había pagado un tema de deuda y ahora estamos volviendo a estar en esa lógica de gobiernos que se endeudan y que realmente lo que hacen es que ponen en riesgo el peso y la estabilidad económica. Entonces, eso a mí me parece que sí pega de alguna manera. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido los resultados que se esperaban de la reforma energética y la gente estuviera invirtiendo en los temas de la ronda 1 y la ronda 2 y esto, pero parece ser que no, tampoco estamos teniendo éxito en ese proyecto que el gobierno federal había planteado, Sí, no, que iba a ser la panacea para tener dinero. Pero ¿la reforma energética es algo de corto plazo o de mediano o largo plazo? No, mediano y largo plazo, pero volvemos a lo mismo, se vendió como hija al cuarto año ya va a haber tantos miles de millones de dólares por las licitaciones. Todos vamos a tener dinero. Bueno, se gracias tuvo a que eso. hacer así por la oposición que había a la reforma. Sí. Si tú dices, bueno, pues es que la reforma va a ser de mediano y largo plazo, pues no tiene legitimidad nada, Sí, ¿no? ¿no? Porque si no la vendes así, No, pero entonces no la puedes hacer. Pero pensar Es así como es como cualquier es como reforma, decir es que cualquier tenemos reforma es gobiernos de así. largo plazo. ¿A poco la reforma educativa, los maestros no se inventan de un día para otro? Es un proceso largo. Todos los procesos son largos. Pero tan fueron largos que hoy tenemos las dos reformas, tanto la educativa, que es una reforma administrativa en realidad, y la petrolera eso no están cierto. dando resultados. Ese no es el tema, pero no es cierto que sea reforma administrativa. Ya tienes Eso toda es la una- razón. Eso Y es una cosa que anda en el ambiente y nada más. Yo pero no sí es la cierto. veo así. No, pues no. Pues ya la van a echar para atrás. Como si la Pero- evaluación no fuera parte de una planeación educativa. Por eso, Entonces, ya- la administración es parte de la planeación educativa. Eso es educativo. mira, ahorita que tú comentabas eso, sí Yo te no doy coincido, sí te doy la razón de que para poder vender y destrabar, ya es para hacer la mayoría constitucional, sí había que venderla así, pero como dice, llueve sobre mojado. Entonces, esto que expliqué hace un ratito, esta caída abrupta de los precios del petróleo, pues aplazaron a lo mejor para 6 años. A lo mejor el ganón de esta reforma va a ser el siguiente sexenio. Es lo que hemos Cuando platicado los aquí. precios empiezan a rebotar, cuando ya sea un barril presupuestado $80, ahora llegan los 10,000, 20,000, 30,000 millones de dólares. Ahorita no van a llegar, yo creo que ni 1,000, yo creo. Pues Bueno, amigos, vamos, vamos a- concediendo un poco, nada más lo único que sería es que hubo muy mala comunicación de parte En del eso, gobierno, en eso es pésima. coincidimos. Sí, corto plazo. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como verán, pues es un tema que siempre saca chispas. Claro. Como debe ser, ¿verdad? Y bueno, pues aquí Oscar quería comentarnos algo. Bueno, yo en mi conclusión, para ir dándole como forma al tema, yo sí creo que ha habido grandes errores del gobierno federal. Creo que el entorno internacional no nos ha ayudado mucho. El petróleo también nos ha afectado. Y evidentemente el entorno del tema Trump pues también es un ingrediente que pega, ¿no? Pero al final de cuentas, yo sí creo que ha habido un error de parte del gobierno federal, y yo traigo unas como recetas que podrían como funcionar a la sazón de la tormenta de la que hablábamos. Me parece que puede ser o el paraguas o el salvavidas, dependiendo del tamaño de la tormenta, ¿no? La primera es, bueno, si tú eres un exportador, pues busca vender todo lo que puedas y sácale provecho al tipo de cambio en este momento. Entonces, podría funcionarte si estás en esta área, ¿no? Si te dedicas a importar y tratas de un negocio, un precio promedio con el dólar de fin de año, pues aísla esa volatilidad de tu negocio, o sea, salte del tema del movimiento y no estés negociando en dólares, sino en pesos. Sería mejor, como más sano para ti. Si estás endeudado, busca liquidar tu deuda cuando antes y no adquieras una deuda nueva. Si estás obligado a contraer una deuda nueva, busca un crédito con una tasa de interés fija. No te metes en una que de repente de un día para otro te parezca una tasa. ¿No? Exactamente. Si recibes remesas o tienes dólares ahorrados, pues trata de mantenerlos al menos hasta el final de año, cuando haya más claridad sobre el aumento de la tasa y la certidumbre sobre la tormenta, que haya sido perfecta o simplemente haya sido una lluviecita, y así sabrás hasta dónde pudo haber llegado ese salvavidas que tú tienes por haber tenido los dólares y cuánto tuviste de ganancia de esos dólares ahorrados que tenías, ¿no? Esta es la que yo sigo, por ejemplo. En el corto plazo, evita embarcarte en negocios cuya actividad preponderante sea la importación, pues tu negocio no dependerá de ti, sino de un marco económico que son de factores que no están en manos tuyas, ¿no? Y por último, pues trata de hacer un fondo de emergencia para el caso de que tengas alguna eventualidad y tengas forma de salir. A lo mejor parecerían recetas muy digamos, muy básicas, pero yo creo que para mí esa es la aportación que podríamos dar en el tema. Complementando lo que dices, estas me parecen para la economía familiar personal son muy sensatas y te ayudan. En el agregado, ¿qué pasa? Son temas conservadores que van a restringir liquidez. Claro. Si todos actuamos así, personalmente nos protegemos, pero bajamos la liquidez del mercado y eso puede ser ese motor del consumo, se puede ir apagando. Claro. La respuesta es, ¿qué lo debería solucionar? Un buen gasto de gobierno,
que lamentablemente es lo que no estamos viendo. No sé si me explico. Sí. Si tú como privado te proteges y dices voy a cuidar mi patrimonio, lo cual es completamente justificable, ¿quién debería de equilibrar la balanza? El gobierno, gastando bien, no gastando en cosas que no... Ya ven que no es lo mismo gastar en algo que le llega el dinero a la gente para que se mueva que gastarlo por ahí en el éter que se queda en el circuito financiero. Cuando el gobierno gasta bien en la gente y ese dinero circula, eso equilibraría. Pero ahí están mis dudas, creo que el gobierno no está gastando muy bien, no sé si me... Bueno, Pues ahí está el estoy de avión, acuerdo, pero también, que no tendría ni también uno Obama. como ciudadano debe uno gastar bien. También, sí. Porque uno debe promover la confianza del consumidor. Sí, Claro. sí, sí, sí. Y no solo la del ahorrador, como de alguna manera nos está diciendo el kiosco. O sea, debe haber confianza en el consumidor. Pero tiene que haber un equilibrio. Y entre el gasto del gobierno, el gasto del ciudadano, los ahorros del gobierno y los ahorros del consumidor. Sí, lo dices Claro. bien, sí, como consumidores debemos de gastar bien. Pero reitero, sí en momentos... Por ejemplo, para mí gastar mal es esos famosos pagos a 18 meses sin intereses. Claro. Porque para mí eso es gastar mal, ¿no? Pero gastar bien sería sí usar la tarjeta, pero liquidarla al mes, sí, sí, sí. ¿no? Podría ser un ejemplo. No dejarla de Aunque usar. alguien que No dejarla de usar. alguien que supiera usar esos 18 meses sin interés, a lo mejor te diría, pues sí, porque yo no me voy descapitalizando y pago lo que tengo que pagar en 18 meses y mi recurso lo invierto en algo más. ¿Sí me Pero entiendes? es dificilísimo eso, ¿no? Eso es casi... Pues Bueno, eso es en un mundo con educación financiera, sí, pero yo creo que... La no hay tendencia es que te rebasa la deuda. Te ¿no? vela más el buró de crédito. La tendencia es que si haces ese esquema, La de 18 tendencia meses, es- 12, es que te rebasa. La Claro. tendencia es nada más persinarte a ver si pasa la tarjeta. Claro. Exacto. Exacto. O sea, yo creo que sí hay que... Voy a la gastar, caja, pero- paso la tarjeta, me persino para que- Pero luego eso te acaba dando una lección, porque al final de cuentas la tarjeta va a pasar una, dos, y la tercera ya no va a pasar. Sí, sí, Entonces, sí. al final de cuentas, tu deuda y tu límite de crédito, como tú mismo te lo acabas de acotar, te acabas pagando una factura muy alta. Y el mismo estado financiero te enseña la lección a los 2 meses. Dice, se acabó. Y de gastar mucho acabas gastando casi nada porque tienes que pagar. Exactamente. Bueno, como conclusión, Mario, diremos, si hay desaceleración económica, que digamos esa era la pregunta, pero su profundidad dependerá de cómo actúe el gobierno y de cómo se den las circunstancias externas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que para concluir. sí, concluir, el gobierno prácticamente dice que él lo ha hecho todo bien. Videgaray sostiene que él ha sido muy sensato, que ha sido previsor, que todo viene de fuera y que si él no hubiera actuado como ha actuado, las cosas estarían peor. Los detractores dicen que no, que ha sido como un mal manejo fiscal, falta de previsión, mala comunicación. Como en todo, yo creo que la verdad está en medio. En el punto medio. Ciertamente la economía con mejores políticas podría estar más sana. No es 100% cierto eso que los fundamentales de la economía mexicana están muy sanos. No están tan terribles como otros vecinos de la región, pero podían estar mejor. Sí, porque América Latina va a tener un decrecimiento de 0.9. Sí, 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 ¿no? hasta... O sea, no hay que perder el Pero estrés. como dicen, también hay que buscar compararnos con los mejores, ¿no? Pero Compararnos. también Perú, Colombia crecen más que México. Porque Perú, fíjate, ese Perú ha lado, sido ¿no? como, de ser como muy populista, Perú se puso serio. No sé en qué momento Perú se puso serio y se notan las consecuencias para bien. Qué Hasta bueno. ya es un país casi está de moda, cosa que era un país como que no pintaba mucho. Pero fíjate, los países del Pacto del Pacífico van a tener un crecimiento superior a los del Mercosur, Ujú. ¿no? Pues bien, entonces sería yo creo que la verdad aquí está en medio. O sea, Perfecto, Mario, pues te agradecemos mucho no, tu gracias por presencia. Gracias, Vamos a Mario. entrar al bloque de las encuestas. bueno, aquí me despido, gracias Y por sabemos que... compromisos obviamente- académicos. Exacto, no te estamos corriendo ni mucho menos. No, yo... Al contrario, nos hubiera gustado que te quedas todo el programa, pero agradecemos mucho que nos hayas dado un espacio. No, gracias por siempre interesante debatir. Y bueno, yo creo que aprendimos mucho. Así Y bueno, es. pues vamos a empezar con la primera, obviamente, que tiene que ver con... El próximo 5 de agosto inician las Olimpiadas en Río de Janeiro, Brasil. ¿Cómo cree usted que será la actuación de los deportistas mexicanos en general en estos Juegos? ¿Muy buena, mala o muy mala? Y la gente tiene un 74% para las Olimpiadas de Londres, dijeron que iba a ser muy buena,
y para esta tenemos un decrecimiento de 64% que dicen que es muy buena. Y luego en el regular... Evidentemente esta encuesta se hizo antes de que iniciaran los Juegos. Sí, tanto en Londres como en Brasil. Pero la encuesta se publicó este lunes, o sea, coincidentemente con... Sí, como que no hay el mismo espíritu de que vayamos a dar tan buenos resultados Pero como era, los que dieron. pero era optimista, si te fijas. Sí, un 74% para Londres es extraordinaria y un 64% para Río es bastante buena, pero la realidad nos está dejando... Considerando que hubo el martes negro, ¿no? Así es. O sea, el día de ayer fue horrible, ¿no? Terrible, nos perdimos todo lo que teníamos que perder. Perdimos. Creo que solo un boxeador ganó. El boxeador, y creo que alguien más pasó a una etapa de cuartos de final, pero no sé, creo que los de remo, ¿no? Los de remo. Luego regular, tienen el 13 ahí para Londres y 21 en Brasil, en Río. Y muy mala, la estaban dando para Londres en 11, y el 13, que es como más o menos lo que está pasando, es lo que está dando el resultado de la... Pasemos a la siguiente, por favor. Luego dice, cuando usted sabe de los deportes mexicanos en la actualidad, en la Olimpiada de Río de Janeiro, ¿México le irá mejor o peor que hace 4 años que en Londres? Y los que sí creen que va a ganar alguna medalla, pues están de este lado, pero esa es la otra. Pero en la Olimpiada de Beijing, la gente decía que del 62% nos iba a ir mejor. Luego para la de Londres, en el 68% que nos iba a ir mejor. Y para esta de Río, tenemos un 53%, como que no hay un espíritu donde la gente le estaba dando crédito a estos deportistas. Y luego viene en la segunda parte de la encuesta peor, en Beijing nos daban 18%, para Londres bajó, como que sí había confianza, y para esta de Río, el 22% es el más alto que tenemos en peor. Y ya después vienen igual de bien o igual de mal, como en un estándar de 5, 6, 7, como que no se mueve esa parte. Como que de alguna manera esta encuesta refleja el estado de ánimo social, ¿no? Así es, fíjate que sí, No, es ese mal humor social que habla el mal presidente. humor. Y sin embargo, pues todavía hay una mayoría que sí tenía fe, ¿eh? Y dice, ¿cree que México ganará alguna medalla o alguna de oro? El porcentaje que dice que México ganará alguna medalla o alguna medalla de oro, dice, sí cree que ganará alguna medalla. En Olimpiadas de Londres estaban en el 97%, y para la Olimpiada de Río nos daban un 91%. Y sí cree que va a ganar alguna medalla de oro, van el 89% en Londres y el 73% en Río. Entonces también baja ese optimismo, pero hay mucho optimismo de que se gane o medalla o alguna de oro, y la verdad es que yo creo que se puede ganar alguna medalla, pero a secas si la aplicaran ahorita sería muy diferente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pasamos a la siguiente. Dice, dígame usted, ¿de qué deporte cree usted que los atletas mexicanos tienen mayor posibilidad de ganar medalla? Respuestas espontáneas. Entonces dice, para clavados nos estaban dando que un 26% en la Olimpiada de Beijing, en la de Londres nos daban clavados un 24%, y ahora otra vez clavados sube un 26%. Luego en natación tenemos el 21%, luego el 18% en las pasadas de Londres, y para la de Río de Janeiro 20%. Y luego aquí está muy interesante, en taekwondo teníamos 15% en Beijing, para Londres subió a 24%, y ahorita el taekwondo cayó a 14%. Luego en fútbol tenemos el 9% en las de Beijing, en las de Londres bajó a 7%, y ahorita en el fútbol tiene un 11%, se subió. Hay confianza en que el equipo mexicano pueda dar una medalla de algo. Y por último, en el atletismo tenemos el 9%, luego el 6% en Londres, y para esta de Ríos tenemos el 4%. Nadie cree que podamos ganar algo en atletismo. Creo que no hay ningún... Sí, ¿no? Y la verdad es que ahí yo creo que podría ser la de clavados, pero ayer tuvimos una mala tarde, ¿no? Bueno, todavía está la esperanza que en la prueba individual de mujeres, y Rommel Pacheco puede hacer algo, ¿no? Sí, nada más teníamos otra encuesta, no creo que nos la quitaron, si fueran tan amables, una de este lado. Ahí está, okay. Dice, en su opinión el equipo mexicano de fútbol puede volver a ganar una medalla o la medalla de oro en esta olimpiada. El porcentaje cree que el equipo mexicano puede ganar medalla o una medalla, el 71% cree que sí, y si puede ganar alguna medalla el 52%. Pues el fútbol podría ser a lo mejor el representante, pero depende mucho de lo que vaya a pasar. En unos minutos se va a saber. Eso nos va a decir la Bueno, realidad. amigos, pues les ofrecemos que para cuando terminen los Juegos Olímpicos vamos a tener un programa especial que haga el análisis de qué sucedió con nuestros deportistas. Es correcto. Agradecemos mucho presencia y hasta la próxima. Gracias por vernos. Hasta el próximo miércoles.